70.000 establecimientos públicos en el país, entre municipalidades distritales, postas, colegios, el Banco de la Nación. Si nosotros dijéramos, ok, vamos a dedicar todo el esfuerzo, vamos a dedicar los 1.500 millones de dólares, más los 1.800 millones de dólares, en que los 70.000 puntos del Estado peruano estén interconectados entre sí, en una gran red local. Solo si lográramos eso, las economías a escala, los rendimientos, los aportes en digitalización serían abrumadores. Pero, claro, no hay un modelo contractual que nos permita llevar, pero entonces ahí perdemos el liderazgo político. El líder político no puede gobernar en función de lo que el contrato dice. Totalmente, el contrato nada más es el recurso, el vehículo legal. Es un acuerdo, si el acuerdo ya no es válido, ya no es vigente, porque las condiciones del acuerdo no se cumplieron, no está mal reconocerlo. No es que el MTC de hoy esté traicionando al MTC del 2011 si dice, sí pues, hay que cambiar esto, ¿no? Porque además tú has mencionado hace un rato innovación. ¿Cuál es uno de los ejes centrales de una cultura orientada a la innovación? Es prueba y error. O sea, es normal equivocarse, pero no equivocarse porque no hiciste bien las cosas, es equivocarse porque con el paso del tiempo los mercados van cambiando. O sea, no es que te hayas equivocado en ese momento, sino que debes corregir el rumbo porque las cosas han ido dando de manera distinta como estaban previstas. Por ejemplo, entonces, o sea, los operadores, los técnicos que estuvieron detrás de la red dorsal y de los proyectos regionales, los técnicos de FITEL, ¿no? Son técnicos que se han construido, los conozco, los he estado en una mesa conversando con ellos, han construido su experiencia profesional sobre la base del desarrollo de la telefonía fija. Cuando piensan en una estructura de los 80 y ellos estaban convencidos que lo que el Estado peruano tenía que hacer era comprar infraestructura. O sea, para ellos estaba bien que los 1.500 millones de dólares sean para que el Estado tenga infraestructura. Y yo les hacía una pregunta en mi ignorancia, ¿no? Yo les decía, ¿y por qué no compramos servicio? O sea, ¿por qué no invertimos los 1.500 millones de dólares en definir cuál es el SLA, el Service Level Agreement, de los 3.6 millones de usuarios? Y nosotros salimos y decimos, queremos que se le lleve este nivel de servicio a esos 3.6 millones de usuarios. ¿Qué tecnología? ¿Qué tarifa? Son riesgos de quien debe tomarlos y sabe tomarlos, que son los operadores de telecomunicaciones. El modelo, y es lo que a mí no me cuadraba, era que se hablaba con orgullo de la fibra y de la infraestructura física que el Estado tenía con estos proyectos regionales. Entonces, por eso es que nos llama la atención de que no solamente la situación actual está enfocada en la tarifa, como decíamos hace un rato, sino que si uno entra, ya tú has mencionado preinversión. En preinversión hoy día existe un proyecto que ha sido encargado por el MTC también, que consiste en que la red, el componente de transporte de las redes regionales sean integradas en una gran red dorsal, ya no nacional, que es la que hemos hablado que tiene Azteca, sino una red dorsal regional. Eso es un despropósito de un tamaño monumental. Porque ¿quién podría estar interesado en una red dorsal regional que no hace más que replicar o exacerbar el problema actual de la red dorsal? Totalmente. O sea, no. Y además, ni siquiera hemos llegado a un modelo, a una prueba ácida. En el modelo de los proyectos regionales llega el momento en donde se va a conectar al colegio. La conexión, o sea, la acometida, la implementación de la conectividad no se le cobra al colegio, pero se le cobra una mensualidad. Es decir, no se le cobra CAPEX, se le cobra OPEX. Quien sabe un poquito de escuela pública en el Perú, entiende que no hay manera que una escuela pública pague OPEX. La escuela pública no paga el agua, no paga la luz. Eso está absolutamente centralizado. Quiere decir que no va a suceder que una escuela pública va a poder pagarle al operador del proyecto regional la plata que ellos suponen que le va a pagar. La única manera que suceda eso es que el distrito consolide o el gobierno regional consolide y lo pague. Pero no solo eso, no está resuelta la manera como va a ser contratado. O sea, la municipalidad va a contratar al operador, ¿cómo? ¿Bajo qué marco legal?
como proveedor único, ¿va a haber un proceso o no va a haber un proceso? No está resuelto. De hecho, ese problema es el mismo que tiene Red NACE, la Red Nacional del Estado, que debía haberse desarrollado sobre la red dorsal y que si se hubiera desarrollado probablemente no tendríamos los problemas de tráfico ausente que tenemos hoy. Entonces, no se ha resuelto la forma de contratación. Y estamos hace años, institucionalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tratando de resolver la forma de contratación. ¿Y si no se contrata? ¿Y si el Estado no le cobra al Estado? Por ejemplo. Si el Estado se lo regala, entonces ya no tenemos ese problema. O, ya que te mencionaba hace un rato esta posibilidad de privatización, al tú privatizar te deshaces del problema y se lo das a un operador privado de telecomunicaciones y eso no va a originar ningún problema de costos del acceso a Internet o de transporte a Internet para el Estado, para las escuelas públicas, porque ¿dónde tú vas a privatizar? Donde ya existe competencia, donde los precios son enormemente menores que los $23 que están en el contrato de la red dorsal. Clarísimo. O sea, el Estado puede elegir un Trujillo-Lima entre 4 opciones. ¿Necesitas tú regular para que esos 4 se porten bien y te den la mejor relación precio-calidad? No, porque entre los 4 compiten y el que mejor relación precio-calidad te ofrezca, el Estado llegará hasta Lima, hasta Lima con el que probable que le provea esa solución. De manera tal que la privatización también ayuda a que el Estado se deshaga de un problema que no lo necesita. Es interesante, porque creo que de alguna manera lo que tú estás planteando, ¿no es cierto?, es la privatización como una manera de resolver la red dorsal, ¿no es cierto? La parte competida. Digamos, efectivamente. Claro, y luego atender eficientemente y subsidiar eficientemente en las zonas en donde se necesite subsidiar. Para mí, ¿no?, el modelo va más por la conectividad en intraestado, ¿sí? O sea, dedicarnos exclusivamente a conectarlas, a hacer transformación digital del Estado, ¿no es cierto? Y tenerlos a todos interconectados. Son 35.000 locales escolares. Hoy hay 20.000 locales escolares públicos desconectados, ¿no?, que podrían estar perfectamente conectados, sin hablar de Internet, conectados en modo WAN, en una gran red local, una red nacional, ¿no es cierto? Ya eso es, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así como una empresa, tú tienes 2 computadoras conectadas y la comunicación entre esas 2 computadoras no consume Internet, pero te pregunto, ¿por qué no tener una red de 70.000 puntos interconectados? Te pregunto, ¿eso implica que la red sea propiedad del Estado? No, no tiene que ser. No, no es cierto. Así es. Sí. O sea, es nuevamente servicio. Lo que yo necesito, lo que tengo que tener claro es el Service Level Agreement, el acuerdo de nivel de servicio. ¿Qué es lo que quiero que tenga quién, ¿no es cierto?, y que pueda hacer qué? Eso tiene que estar clarito. Y las decisiones y los riesgos de infraestructura y de tecnología los deben tomar los operadores que tienen el know-how para hacerlo. Hoy, en el modelo en el que estamos, los técnicos de FITEL toman decisiones de infraestructura, ¿no?, más relevantes que muchos técnicos de un operador. Movistar, Claro, Optical, de cualquier operador, ¿no? Y no hay una lógica para pensar que hoy en FITEL están los mejores técnicos. O sea, la dinámica del mercado no lleva a los mejores técnicos, a los más actualizados, en estos temas, a una oficina de FITEL. Sí, más allá de las individualidades de las personas, digamos que debe haber claridad sobre qué rol tiene cada quien, ¿no? Entonces, naturalmente, quien más know-how tiene sobre cómo desplegar redes es alguien que está dedicado a eso, que vive de eso, que tiene sus ingresos porque... Su pan con mantequilla del día a día, ¿no es cierto?, depende de eso. Eso es lo más natural, ¿no? Natural. Entonces, sí, de manera tal que me parecería que lo que estamos conversando del lado tuyo, Sandro, y del lado que te planteo de la privatización, no son excluyentes entre sí. Al contrario, creo que más bien se complementan y ayudan a aligerar la carga al Estado, dedicarse a pensar cómo tiene infraestructura propia, para más bien apuntar a lo que tú dices. Si el centro de la política pública es el ciudadano, entonces te aseguras que el servicio llegue allí. Así es. Sea sobre algo que sea tuyo o no, eso ya es algo que se va viendo caso por caso. Así es, o sea, y está ahí, tiene que estar ahí, es una cosa dada, tiene que estar dada, ¿no es cierto? De alguna manera como sucede con la luz y el agua. Bueno, aunque estamos en Internet, el tiempo también se configura en una restricción, ¿no es cierto? Entonces ya se nos acabó el tiempo. Una cosa muy chiquita. Ni rasguñado el tema. Lo que debemos evitar es una propuesta, de los escenarios que planteó CIPTEL, que es que la operación de la red dorsal revierta al Estado. Eso nos parece
que es absolutamente contraproducente desde el punto de vista de cualquier objetivo que podamos pensar. Claro, ¿no? eso implica revierte al Estado la operación, o sea, va a haber un Entel, vamos a regresar a tener un Entel. Hasta un día en que se redefina el modelo y se pueda licitar de nuevo. Pero en el camino vas a incurrir en demasiadas ineficiencias y te vas a olvidar del objetivo original de la red dorsal, ¿no? Entonces, Claramente. deberíamos encontrar soluciones de mercado, el mercado debería funcionar, porque la privatización no solamente trae la buena noticia, que hay un nuevo operador, ¿no? Sino que te da una señal de que las cosas funcionan, porque si hay uno o más operadores interesados Así es. en la integralidad o tramos de las zonas competidas en la red dorsal, te muestra de que sí, las cosas han tenido un lado positivo, rescatémoslo, ¿no? Totalmente. Y no decirle de que en cierto momento no quede otra alternativa que la reversión al Estado, que sería una innecesaria manera de reconocer el fracaso en algo que tiene muchos aspectos positivos que debemos Totalmente. rescatar. Totalmente. Sí, no, yo creo que, como tú decías, dejemos de hablar de fracaso o no, ¿no es cierto? Porque creo que han habido fases y han habido logros fundamentales. Pero estamos en otra fase, ¿no? Los mercados necesitamos cosas distintas. Te agradezco muchísimo, Carlos. Yo creo que vamos a tener oportunidad de entrar en varios momentos a los temas de infraestructura y de conectividad, pero también a otros temas, ¿no? Si te animaras a hablar sobre el espectro, por ejemplo, que se viene con fuerza y Totalmente, tiene una ¿no es cierto? incidencia en el bienestar tan grande. Así es, o sea, la radiodifusión a veces también termina subsumida, comida, ¿no es cierto?, por el Internet mismo, ¿no? Y ahí también hay una agenda, ¿no es cierto? O sea, 4G, 5G pareciera que falta una eternidad, pero no es así. Así es. Ya en unos pocos años se nos viene el 5G y eso debe también ser bien ordenado para que camine bien. Para que Bueno, funcione bien. nada, simplemente agradecerte, Carlos, por estar acá. Creo que hay que trabajar muchísimo más. Me parece que en la emoción, además, nos hemos vuelto crípticos para algunos de nuestros usuarios, pero creo que otros, ¿no?, van a estar más contentos. Eso nos va a dar la obligación de hacer más cosas y dar más contenido al tema de red dorsal y a la conectividad y a la infraestructura, ¿no? Creo que hay todavía mucho trabajo por hacer. Algunos de los enlaces que van a estar en la página web nos van a ayudar con ese proceso también, para que todos los que nos están escuchando ahora y los que nos van a escuchar después, ¿no?, puedan también tener el 101 del tema de la red dorsal y los proyectos regionales que están unidos. Muchas gracias, Carlos. Encantado. Seguimos Ustedes. en contacto.